empezar el proyecto en el PAE, el programa de apoyo, se tiene contemplado el apoyo a ustedes que realizan viajes para ir a los congresos, estancias, etcétera, y también está contemplada la actividad de los profesores visitantes. En este caso, a través de la doctora Sofía Díaz, se invitó al doctor que nos hará el favor de impartir la conferencia, y está ahorita en el Instituto de Neurobiología, va a realizar una estancia ahí, así que los que estén interesados en ese tema pues pueden consultarlo después, incluso ir a Neurobiología, estará dispuesto a atenderlos. Entonces le pediría a la doctora Sofía que por favor dé la semblanza del doctor. Después de la conferencia será la clausura, les pediría que se quedaran aquí en el auditorio, y ahora sí daremos inicio. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, para el doctor Roberto Pérez, su carrera académica el doctor tiene una gran trayectoria, actualmente está aunque él ha trabajado en varias áreas del conocimiento. Ha trabajado, por ejemplo, en la caracterización epistemológica de los autores de neuronas centrales, en la herramienta de codificación y caracterización estructural de neuronas químicas y de enunciados, caracterización de mecanismos de acción, de lesión, de fisiológicas, ha trabajado en farmacología clínica, de producción de productos naturales, así como los mecanismos de producción de estos productos antioxidantes, con efectos protectores, y en estudios de psicología general. El doctor está comprometido con estos estudios de farmacología para desarrollar estudios que tengan que ver con estos eventos que ahora los humanos, y él está siempre comprometido con estos metabólicos que afectan el sistema metabólico, como lo sabemos actualmente, y ahora esta regresa con el Alzheimer precisamente más del 40% de las leyes de desarrollo de la edad se desarrolla. Entonces estamos en un problema verdaderamente emergente de tratar de paliar el efecto, porque tenemos mucho, pero qué calidad de vida vamos a tener. En ese sentido, las investigaciones que están bastante interesantes en aquellas intervenciones que tengan que ver para paliar, retardar, acelerar el proceso. Por ejemplo, el caso del aspartame es estos oligos que tienen que venir tóxicos en la formación de placas neuronales entonces, sin más, el doctor Roberto, comprometido con la investigación, ahora está en el Instituto de Psicología, tratando de probar con un fármaco que va a ser una intervención importante cuando la enfermedad de Alzheimer ya está. Muchas gracias. Yo estoy impresionado por la cultura de
decía que una paciente tratamiento relacionado con joven, pero además muy nerviosísimo, he pasado mucho trabajo para hacer en hacer diapositiva y lo hacemos. Primero por la formación de ustedes, para explicar no voy a tratar de ser lo más explícito posible, tratar de entender si ustedes porque para hablar de Alzheimer y hablar de terapia, hay que introducir dentro del mecanismo. Y hay que hablar de cosas, no sé qué, cosas que complican, complicación que tratar de hacer asequible a todo. La conferencia pues tiene avance del tratamiento del Alzheimer y ya comenzamos ya. Bueno, el Alzheimer es el problema de salud a nivel mundial. El primer factor de riesgo es la edad. Y como la esperanza de vida ha aumentado y tiende a aumentar, pues entonces obviamente hay más posibilidades de padecer la enfermedad. Según se calcula, por ejemplo, después de los 65 hay un incremento exponencial de incidencia de la enfermedad. Y el riesgo incrementa por se hace mayor cerca de los 80 años a esa edad se estabiliza. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de Alzheimer se va a incrementar en prácticamente todo el continente y a nivel mundial llega a esa cantidad de millones de personas. Por supuesto, son excepciones, pero no tan alejadas de la realidad. El problema más que tiene este cuadro de padecimiento que Alzheimer no tiene cura. Ni siquiera ha aparecido un fármaco detectarte el avance de la enfermedad. Y realmente la científica sigue siendo un reto, la búsqueda de la cura o al menos paliar la sintomatología de la enfermedad. Cuba en particular es extremadamente complicada y es preocupación del gobierno. De hecho, en este momento todos trabajando en esta temática. Hemos unido en un grupo nacional de Alzheimer, todo grupo que estamos trabajando moléculas para unir más ideas unidos, porque en mi país hay varias instituciones que están trabajando con moléculas. De hecho, hay veces que ya están por entrar en fase clínica en este momento. La situación es complicada va a llegar a ser uno de los países bastante países más envejecidos del mundo. Y en poco tiempo, 20 años, Cuba se convertirá en el país con la población más envejecida de Latinoamérica y del Caribe. El pronóstico que se tiene en Cuba es este, que considerando a los población considerable persona. Hay que tener claro que la que están haciendo Cuba es capaz de ya no siempre todo certero, posiblemente esté estimado por lo bajo, posiblemente sea. Es una lástima, yo cada que llegar de Cuba desde México, falta de respeto, yo no paro para aquí, no la diga, pero yo la sólida en lo que yo busqué un poco, me encontré noticias en el periódico, nada, pero no, para mí no validez científica. Solo sé que la población que están por el estado de los 60 están en edad peligrosa, 65,
un censo no sé qué tiempo hace que se hizo, que es una información que precisamente le da pinza de la culpa de peligro de padecer la enfermedad. Y también sé que la gente son metabólicos. Ambos son factores de como le dan la enfermedad el padecimiento de la enfermedad. Las características clínicas muy fuertes son las siguientes, no pasa que yo opino más. Es un proceso generativo caracterizado por la progresiva de las tormentas regionales del cerebro que desde el punto de vista se caracteriza por comunicaciones cognitivas, entre ellas un lenguaje, expresión, memoria, y que se produce un déficit de memoria que es la memoria espacial y tiempo de los episodios de la vida cotidiana que se presenta sin presentarse las memorias aunque ya incremento de la edad, incremento de la enfermedad, todas las cosas igualmente. Esas son las etapas que se calculan del padecimiento de la enfermedad. Ustedes entenderán de manera las cosas que se usan incluso que yo muy fuerte. Hay tres etapas que se denomina leve, moderado y más grave. Ya en esta etapa la enfermedad tiene climas de su padecimiento. Esa es la primera etapa que el periodo la persona olvida reciente comienza a olvidar lo que sería los eventos más que se han producido y hay todavía que las habilidades no se van ya en esta etapa comienza a afectarse hasta llegar a vamos a caer en presencia de las características bueno, aquí se muestra un cerebro degenerado y un cerebro normal. Se observa la corteza cerebral es que hay muerte en el y a nivel microscópico aparecen dos estructuras activas, o sea que aparecen siempre en el enfermo con la sangre. Una de esas que son enrejados son estructuras de depósitos neuronales formados básicamente por y unas estructuras son ovillos enrejados, arañas que son depósitos neuronales y aquí yo puse este dibujo para que se entienda lo que es una neurona normal y una neurona arañas y las placas amiloides. Se clasifica en dos tipos, la esporádica. Esta que es realmente el dolor de cabeza. Que la padece la mayoría de las personas, que no se sabe la ideología no se sabe. Ahí se han catalogado diferentes factores de clima. Pero la causa inicial y única está en debate que no se sabe. La familia la presenta que un sitio se reporta ya que se por el arribo de la familia que hizo presa de 10 años, 40, que tiene genética, y que las causas se saben, es una genética mágica la posibilidad para ser. Y esta la disomía que tiene un gen que codifica la APP, se incrementa la producción, entonces, o sea, promueve la placa. El problema más serio está aquí, que es la mayoría de las personas, y que no se sabe, y es lo que estén hipótesis, y lo que estén volcanes, yo voy a tocar.
mecanismo de la bacteriogenia. Es el problema más serio que existe, que yo en este momento no. Y ahora yo voy a explicar algunos mecanismos. No he encontrado mecanismo único, coherente, a mí me une todas las generalmente diferentes grupos que se ponen sus hipótesis y no se ponen de acuerdo. Porque jamás que no está en la hipótesis basada en evidencia experimental, clínicas. Pero una sola que me no la acabo de encontrar. Y ese hecho dificulta la facilitadora terapia. Uno conoce biología, tiene capacidad de incorporar todo que ir a donde voy, ataco una parte de la terapia y lo resuelvo. Y esa es una de tantos ensayos médicos, no hay eficaz, o en otros casos se produce toxicidad. Por supuesto, sí, la primera hipótesis que apareció una estructura la Camilo inmediatamente la primera hipótesis fue Camilo que ella era la responsable de toda la neurodegeneración para cuál es el origen de el péptido amiloide. Después lo voy a mostrar ahorita. Se forma de proteínas o precursores. El péptido que tiene tres enzimas que rompen diferentes lugares de ese péptido. Y independencia de cómo se va la vida. Que no es estable de la patología y por la vía biogénica que es responsable de la patología. Ahí lo muestro este es y lo explico ahí con la teorema por la es la por la acción de estas dos se rompe el péptido. Estas son este péptido es más insoluble y por un proceso va fumando y genera la placa amiloide. Esa fue la primera hipótesis que apareció que parecía perfectamente lógico precisamente aparecían verdaderamente. Esta es otra manera de explicárselo más gráfico. Estos son los aminoácidos del cerro y este es el fragmento donde se rompe simultáneamente estas dos enzimas. Y a partir de ahí generó la primera hipótesis. Piense a factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. La familia se incrementa en la producción de beta-40 en relación a otro beta-40 se generan las placas y enrejados y hay la enfermedad de Alzheimer. La otra patología tiene que ver con los enrejados que eran de proteína tau. Primero hay que ver lo que es la proteína. Primero fundamentalmente está localizado en el axón. En menor grado en los cuerpos celulares y está consciente en la función podría decir que están asociadas a microtúbulos del axonal básicamente y que son encargados de transportar toda una serie de cúpulas del soma y que contribuyen a la formación del esqueleto neuronal. Y entonces la función de la patología está relacionada justamente con microtúbulos. Cuando ella se microtúbulos da estabilidad y garantiza ese transporte, o sea, da vida a la célula.
¿Qué es lo que cómo se funciona de esta proteína? Dos procesos. Un proceso de fosforilación. Y a lo mejor estoy hablando de un proceso de fosforilación. O sea, es un mecanismo de la actividad de sus numerosas proteínas en el organismo como tal. O sea, son procesos que existen de una manera bien integrada y en condiciones de unión funcionan regulados de fosforilación que mantiene la actividad proteína. Y eso es lo que sucede en formaciones normales. Lo que sucede en enfermedades que ese sistema de equilibrio se va perdiendo y se inclina hacia la fosforilación. Produce una fosforilación y ella pierde actividad. Se ilustra este caso. Esa es una proteína gráficamente estabilizada. Se produce la fosforilación, se altera su información, pierde la posibilidad, inicia los microtúbulos, esto se polimeriza los microtúbulos, se forma esta primera parte de la proteína y se produce una difusión diferencial neuronal. Muerte neuronal cuando la acabamos de funcionar bien. Aquí yo lo que trato es cómo es el mecanismo. Estas son las proteínas responsables de realizar la tabla. Y estas son las responsables de fosforilar la tabla. Cuando ella está en problemas, se produce esos procesos de fosforilación que mantiene la tabla microbiana y se facilita la transporte. Cuando ese equilibrio se rompe, la tabla pierde la posibilidad de microtúbulo, pierde la capacidad de transferencia y se produce la muerte neuronal. Esas son hipótesis, obviamente son las que se manejar. Y aparecieron entonces un grupo de laboratorio que era el hipótesis abierta. Y otro grupo de taoístas se llamaban defendientes de la hipótesis de tabla. Y ya en este momento hay un grupo de investigadores que defiende la existencia de las dos estructuras y una conservadora y heroica. Porque ambas estructuras, o sea, ambas hipótesis, están yo voy a tomar un momento de explicar para eso, pero un poco más. La otra hipótesis fue la hipótesis polinésica. Y se basa en la acetilcolina, que es un transmisor a nivel del sistema nervioso central, tiene una participación mental en la memoria. Hay varias evidencias, por ejemplo, yo creo que ustedes conocen la formación de escopolamina que producen meses. Bueno, el escopolamina es un procesador de receptores mecánicos. Y la administración produce tendencia de obra o complejo de esa entonces, incluso hay un modelo experimental de escopolamina que es ratones en el animal no recuerda, lo administra no adquirió la información. Si la medicina no adquirió la información, porque evidentemente lo que hace es escopolamina bloquea la sinapsis y se bloquea. Entonces, esas hipótesis que estaban infectadas en el enfermo de Alzheimer se produce una transición de la síntesis. Y yo he hecho con todo propósito rojo, con este proceso se incrementa la degradación y se reduce la de colina. En esta, ¿cómo es esta sinapsis? Se produce la acetilcolina encima. Sabe, se acumula las vesículas, sabe
al espacio la vesícula sináptica se une al receptor, la terminación de esto por la acción receptora se libera dos, y esta colina se consume y forma parte de la síntesis de masa. Entonces, si está afectado esta transmisión, se va bloqueando un momentito. Lo que sucede es que realmente más se hace una observación 100% una adhesión del sistema colinero. Y ¿qué es lo que sucedió? Que en función de este mecanismo han aparecido varios medicamentos que están aprobados en el mercado para el tratamiento de enfermedades que son donepezila, los tres inhibidores de esta parte. O sea, si está afectado esto, por yo inhibo aumento la acetilcolina y promueve la acción de la acetilcolina. Lo que pasa es que cuando hay el sistema colinero que hay una y eso es lo que sucede medicamentos. Por eso la eficacia es limitada. Ellos pueden funcionar en la leve y en la moderada. Y normalmente se administran más temprano y esa como síntomas de la enfermedad que todavía no se ha manifestado. Pero la eficacia no funciona, no hace nada, no sé, para que lo. La otra hipótesis es la sobreinflamación. Bueno, hacer en el cerebro está la guía, y hace muchos años la guía se pensaba que era. La guía se pensaba que era como de la neurona, algunas funciones dentro de lo que me está de con la síntesis de la vaina de la vaina. Y con el tiempo fue demostrando que la microglía inicia después un mecanismo de cerebro. En esencia, porque la microglía es una célula que viene de los macrófagos. Y pertenecen a la primera de la lista de defensa del cerebro, al contenido, porque o sea, una cadena de defensa de lo que se llama inmunidad. La inflamación es en esencia un fenómeno protector. O sea, hay una inflamación para proteger. Damos un golpe, nos entra un patrón de inflamación. Y es un mecanismo que tiene un mecanismo para un insumo, viajan a hacer bola inflamatoria y tratan de destruir el insumo. Pero cuando la inflamación no resuelve, se convierte en patología. Y eso es lo que sucede en la sanidad. Ante insultos repetidos, que no se soluciona, se hace con inflamación genera moléculas que dan destruyen el botón, especies reactivas de oxígeno, que es estrés oxidativo que hace daño, y especies reactivas de nitrógeno que también hace daño al cerebro, no puede producir la muerte. Otra hipótesis es estrés oxidativo. Ustedes tienen que haber ido a un estudiador oxidativo porque es importante. Es una patología que da en muchas enfermedades. Bueno, hay varias condiciones que hacen pensar que el recreativo sea uno de los mecanismos de Alzheimer. Primero porque el cerebro tiene mucha variabilidad, ataques radicadas libres, porque tiene defensas antioxidantes y porque tiene mucho contenido de lípidos que son muy susceptibles a la acción de los radicales libres. Porque las evidencias han demostrado que el cerebro de pacientes con Alzheimer producto de la reacción negativa básicas implicadas en la memoria. Que se ha demostrado procesos de inflamación en esas áreas. Y la inflamación produce oxidativo. Y la otra explicación es que los agregados amiloides promueve el oxidativo. Y todo eso hace pensar que el estrés oxidativo es la
Aquí yo le muestro una pesita. Aquí está, es más lo que produce, y aquí están todos los mecanismos que tienen la célula para defender. Cuando estamos en la homeostasis, cuando se descontrola y esto baja, por la patología establecida, se producen daños fundamentales. Daño membrana, que produce por eso. Muere la célula, daño proteínas, la motilidad de la proteína clave del metabólico, daño TDA, daño el código genético que la larga muerte. Y entonces ya está explicado la hipótesis de desarrollo que podía explicar todo ese mecanismo. Los defensores de este momento, nada, esta hipótesis, tenemos que la ver, esta cadena neurooxidativo por el ritmo, en Cuba se hizo pero bueno, encontramos la verdad del problema. Se produce el incremento de la síntesis de la beta, ya sea contaminantes de genética, la sal, la muerte esporádica, no sabemos cómo, pero está produciendo todavía. Se viene esta cadena, esa beta 42, se activa la electrónica, se envía mala, esa información, se altera la oxidación, se altera el oxígeno libre, se altera las quinasas, que son las que, como yo les dije, por ir a la tabla, al final tenemos una generalización de la muerte neuronal y de enfermedades de sangre. Entonces, con la tenemos la idea, por eso para que entendiera Claro, o sea, pasando la hipótesis de la idea que es la vena del medio. Y todas las terapias ya la ven eliminando la presencia de la placa, que es la causante del problema. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la placa? O la síntesis, orina la placa. O yo replemento la remover la placa. Son las dos alternativas más elementales que pueden ser. Y entonces aquí está un ensayo nada más que puso un grupo de aquellos moléculas, un ensayo que vienen las moléculas son moléculas tecnológicas que tenemos que yo me baso en moléculas que yo trabajo y identificación entonces aquí está aquella que hacen de la síntesis, la cascada que produce la fibra. Ahí están todos los ensayos con inhibidoras de la secretaria, que salen con inhibidoras de la arcana que la otra enzima, en fin, nada. Ninguno llegó al criterio eficacia que era mejorar el aprendizaje, la memoria, por los criterios establecidos. Y muchos de ellos tuvieron que ser detenidos por la aparición de efectos adversos. Lo que sucede es que casi nada en el organismo se dedica a una sola cosa. Hay que considerar muchas que hay compartimentos especiales en la célula. Es muy probable que no solamente en una vía, sino por su mecanismo puede funcionar en otra vía. Y bloquear puede traer perjuicio por otro. Y muchos de ellos generan efectos adversos hubo que detener. Ahí está otros, bueno, ahí está otros lados. Este fue un ensayo que yo llamo de un inhibidor de un receptor que lo que hace es reducir a beta por la barrera esofágica para dentro del cerebro. Y la inhibición de ese receptor promovía una disminución de la cerebro y la regulación de la no es exacta, la tasa tremenda y los efectos adversos fueron todo esto originó un debate
seca metamiloide significaba que la placa no tiene tóxicos, y había las certificaciones dudando de que la placa fuera realmente dolida. Entonces aparecieron las evidencias filtradas aquí que se ha encontrado muchos pacientes con depósitos amilagentes, pacientes se ha encontrado ancianos demencia que tienen la misma placa que pensando que no tienen demencia. Y el otro problema son los fallos en los ensayos clínicos. Yo no relataba los fallos que están a nivel de bastante. Esto prácticamente hecho por la placa amiloide como blanco de acción, prácticamente fue de tipo. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, este es el péptido que sale de la excepción de la enzima. Y ese péptido no pasa de aquí, sino él va pasando por diferentes grados de oligomerización que se llama péptido solidariza por encima que son libres de un momento en que esa presión ambiental toma plegada. Cuando toma la plegada, fue plegada tener otro péptido y la fuerza hace condiciones a otro péptido que toma la consumación con dos péptidos. Esos dos péptidos están unidos con esa plegada que otro péptido que se une y va formando polimerización, que son trímer o de otro como está aquí. Entonces, esto tiene un tiempo en que él es soluble. O sea, él es soluble todavía. Y cuando comienza a esta se llama protofilica. Ya después la placa ya no tiene soluble. ¿Y qué sucede? Que se ha encontrado que mientras él es soluble, tiene montones de efectos neurotóxicos que hacen que realmente la placa, sino el péptido formado en este proceso puede tener toxicidad aún sin llegar a ser una placa. Y entonces esto se da a partir de ese momento la hipótesis de la placa y dándole el protagonismo la agencia al péptido que se llama oligómero soluble, el péptido. Y por supuesto todo este mundo de evidencias, como ustedes ven, de las cuales sabe los oligómeros. Aquí está, forma, inducen la conformación de la masa de la polaridad, la pérdida de la actividad de la enzima de hablando de que es lo que yo dije, que una hipótesis de la enfermedad. Incrementa los velocidad y produce esa era la palabra o disfunción sináptica más fácil. Inhibe el transporte axónico, o sea, tiene una serie de efectos tóxicos que recuerdan bastante lo que se produce en la enfermedad de Alzheimer. Y esto ha hecho cambiar la concepción. O sea, no es que la hipótesis de la beta es desecharla, es que hay que cambiar la manera de abordar en la terapia la hipótesis A beta e ir a un proceso previo a la formación de la placa. Es que yo veo la placa como la historia final de un proceso. Si yo me fijo en la placa, yo estoy ignorando el proceso. Y entonces, es el resultado final. Creo que hay una famosa frase de un filósofo Hegel que habla de la tendencia, del cadáver desnudo de la tendencia. No sé, ustedes tienen mucho conocimiento de filosofía más que yo, o sea, analizar el producto final de un evento sin analizar lo que se produce hasta llegar al evento puede conducir a errores. Y eso es lo que ha pasado aquí. O sea, hemos ignorado todo este proceso de los oligómeros que pueden ser realmente los tóxicos y hemos estado empeñados en la placa y no ha resuelto la enfermedad. Entonces,
De acuerdo a eso, ¿qué es lo que se propone en estos momentos? Todos los compuestos que guían este proceso, por supuesto, en algún momento inhibirán este otro, pero van a eliminar esta parte de la toxicidad del péptido beta de los oligómeros. Y posiblemente puede ser utilizado como una terapia más eficaz. Bueno, rápidamente han comenzado a aparecer ensayos clínicos con esa vertiente. Yo nunca había oído en la literatura un ensayo clínico, se lo digo con toda franqueza, porque he revisado bastante que habla. En general, cuando se publican los resultados de ensayo clínico, los análisis son un poco blandos. Y entonces hablan de una ligera eficacia, de un ligero mejoramiento, de esto, de lo otro, de qué tal, de una N de tantas, bueno, en fin, tratan de esconder la cruda realidad de que no funciona por tener en un ensayo clínico de un grupo de consideradas personas una ligero efecto que no alcanza el nivel de simplificación y demás, es no eficaz. Bueno, realmente este primer ensayo con esta gente elegante dio buenos resultados. Y en este momento se está trabajando con un profármaco de este mismo compuesto, porque en este ensayo demostró cierto nivel de toxicidad, o sea, de reacciones adversas indeseables, y entonces en este momento se está desarrollando este ensayo con este compuesto que ya está autorizado en ensayo clínico y comenzará en breve. Este ensayo ha llenado de esperanza a la gente en cuanto a la terapia de Alzheimer. Entonces también hay otros que están en camino. Esta sigla es la sigla con que se designa el ensayo en la literatura, porque todavía no es una sustancia registrada ni nada por el estilo, está en un proceso de registro. Esto es un antagonismo de un complejo receptor sigma-2 que lo que inhibe la unión de los oligómeros a sus receptores y evita la toxicidad que ellos producen a nivel sináptico. Y está también en fase de reclutamiento y este ensayo lo que va a medir es seguridad y marcadores de funcionamiento sináptico antes de ir a una etapa superior y ver sobre mejor. Está este compuesto que es una inhibición, es una unión de un inhibidor de la agregación y el ibuprofeno antiinflamatorio. O sea, un ataque por dos vías de la misma patología para ver si se obtiene una mejoría. Porque este compuesto, además del efecto inhibidor de agregación, tiene un cierto efecto antiinflamatorio porque estabiliza los mastocitos, que son células que migran en el proceso inflamatorio. Este otro compuesto se une a varios sitios del péptido BA, y como se une a varios sitios del péptido en estado monomérico, impide que se formen y crecen redes. Por lo tanto, se está ensayando como un inhibidor de la agregación y está en proceso. Terminará en septiembre del 2018. Miren, terminó y no ha aparecido todavía nada, porque esta información es del año pasado. Todavía no ha aparecido nada. Yo lo busqué y no aparece nada de reporte. Hay que esperar. Y también empezó a cambiar la idea de los anticuerpos monoclonales. Los epítopes a los cuales se unían los anticuerpos monoclonales no definían si se unían a oligómeros, a monómeros. O sea, no estaba claro eso. Entonces, ya en este momento hay una nueva tendencia de producir anticuerpos monoclonales, apoyándose en esa teoría, que se unan y que impidan la formación de los oligómeros. Que es una revisión de uno anterior, que ya tuvo un corte interino, mostró efectos beneficiosos sobre la condición en pacientes con tratamiento durante 2 años. O sea que, de alguna manera, parece que este enfoque de la terapéutica podría buscar, quizás encontrar fármacos al menos que retarden el proceso de deterioro de la enfermedad. Bueno, al efecto, yo voy a hablar muy poco de unas estructuras que se han obtenido en mi centro. Esta es la estructura química de estos compuestos que se han llamado amiloides, precisamente por su afinidad por los amiloides, y de ahí viene el nombre. Esta es la estructura base y a partir de ahí se han obtenido una serie de derivados para obtener una familia. Tenemos una familia como de 500 compuestos, están patentados. Estos amiloides tienen los estudios que hemos hecho. Yo traté de resumírselo porque sería demasiado largo.
se une e interactúa con una porción del péptido amiloide, ese mismo que se sintetiza por las enzimas, y se unen varias posiciones de ese péptido y una unión bastante estable por el puente de sulfuro y interacciones de Van der Waals, de manera tal que al unirse impide que el péptido se agregue. Se parece a este otro ensayo, por eso lo puse aquí, me llamó la atención, no lo puse. Este compuesto que está aquí, aunque es de otra naturaleza. O sea que ya ha demostrado que él interactúa con el oligopéptido naciente, o sea, el que se acaba de generar, y que esta unión es estable. Esos son estudios in situ. Un estudio que se hizo de amiloide en cultivo celular que promovía el proceso de oligomerización de abejas demostró que amiloide lo inhibía potentemente. La agregación que se produce sin amiloide. Este es el mecanismo control contra un compuesto que inhibe la agregación, y estos son 3 de estos compuestos. Como ustedes ven, hay dosis y que la inhibición es pronunciada, se hicieron varios. Se sabe que amiloide puede atravesar la barrera, que es un factor fundamental en la terapia del examen que llega al sistema nervioso central. Cuando un compuesto amiloide se marcó con carbono 11, se encontró que atravesaba la barrera y se acumulaba en el cerebro después de su administración. ¿Qué sucede? Que amiloide, además de actuar como un agente inhibidor de la agregación, tiene otras propiedades. Y al final le voy a explicar por qué ese abordaje en nosotros en la caracterización de amiloide. Ha demostrado tener efecto neuroprotector in vitro. Porque en un ensayo con células granulares de cerebelo, donde se producía insulto tóxico por diferentes vías, amiloide protegió en la muerte celular, y el mecanismo que se produjo, por el cual el amiloide funcionó, es porque inhibía la apoptosis. Prevenía la disfunción mitocondrial, que después voy a hablar al respecto porque es un mecanismo importante, pero además hay también una hipótesis referida al Alzheimer que le da a la mitocondria un rol protagonista en la generación de la enfermedad. E inhibe la muerte celular inducida por glutamato en cultivo de células. Hicimos un experimento in vivo con amiloide, utilizando precisamente el modelo de escopolamina. La escopolamina produce un fallo en la memoria, en este caso se administró amiloide antes de la escopolamina. Y se utilizaron 2 criterios de medida: memoria a corto término con el laberinto en Yeutero. Aquí lo conoce. Bueno, este es un modelo que es el animal primero se adiestra, ¿sí?, con este brazo oculto. 10 minutos. El animal se saca de sus jaulitas, se pone sus jaulitas, se espera, y a la hora se vuelve a ensayar. Pero en este caso se quita esta puerta aquí. El instinto del animal y la orientación de la actividad exploratoria hace que el animal empiece a explorar si se recuerda que estuvo ahí. Si el animal sabe que estuvo ahí hace una hora, comienza a explorar con mayor frecuencia esta zona que es nueva, porque la anterior deja de tener interés. El animal, después del primer entrenamiento, él va hacia la zona nueva, y entonces se produce eso, un incremento en el tiempo en el brazo nuevo, que es este que está aquí. Cuando se administra escopolamina, eso no pasa, porque el animal no recuerda la visita anterior donde se le hizo un entrenamiento. Y cuando se produce amiloide y varias dosis, se recupera el efecto. O sea, aquí está el brazo nuevo y aquí están los brazos anteriores, y hay una diferencia significativa de amiloide cuando se compara. Este es un típico ejemplo de memoria a corto plazo. Entonces, como no queríamos terminar ahí, hicimos una prueba en el laberinto acuático de memoria, que es un clásico modelo de memoria a largo término. Lo que hicimos es un esquema corto de 2 días. Un primer día de entrenamiento de 4 pruebas con la plataforma visible y un segundo día con la plataforma oculta. Y lo que tenemos aquí es la transferencia, la latencia de escape, o sea, el tiempo que demora el animal en llegar a esta posición. Aquí tenemos
el control, el animal rápido aprende, y después del primer día, que fueron las 4 ensayos, al día siguiente, 24 horas, escondimos la plataforma. El animal no la veía. El animal tenía que buscar la plataforma de acuerdo a la orientación que se le estaba dando, de una serie de señales que se le pone, que es una típica memoria espacial. Entonces, en esas condiciones, el animal control al día siguiente, bueno, la encontró muy rápido. El animal con escopolamina, como la escopolamina inhibe el aprendizaje, al día siguiente demoraron mucho más. Aquí está. Y aquí están los animales, aquí está el animal con don Epecilio. Se comportó prácticamente con un control porque es un inhibidor de la colinesterasa. Y al administrar don Epecilio se incrementa. Como inhibe la colinesterasa y la escopolamina inhibe la transmisión colinérgica, el incremento de la acetilcolina favorece que se produzca a pesar de la división de la escopolamina. Entonces este es el caso de el control, y estos son los 3 grupos de amiloides. Aquí están las 3 dosis de amiloides. Cuando se testa el último tiempo, o sea, este tiempo que está aquí, o sea, este tiempo contra este tiempo, o sea, T5 menos T4, que es como se designaba, este es el animal control sin nada, este es el animal con escopolamina de más, estos son los animales con amiloides, y este es el animal con don Epecilio. O sea, el animal recordó la tarea, quiere decir que el amiloides favorece la memoria a corto término y a largo término en este modelo. Eso nos permite resumir que 2 aspectos fundamentales. Primero, que amiloides se comporta como un agente inhibidor de la agregación, y segundo, que tiene una serie de propiedades beneficiosas adicionales para la enfermedad, que está dado: preserva la función mitocondrial, inhibe la apoptosis celular, inhibe la citotoxicidad glutamatérgica aparentemente, y preserva in vivo la memoria espacial a corto y largo término en un modelo de amnesia, lo que indica que parece que amiloides se comporta como un agente multifuncional. No quiero terminar sin esto que dice ahí, que pasa mucho trabajo en hacérselo para que entienda por qué es importante, pero voy a tratar de explicar sencillo. Ya estoy en el tiempo, me quedan 5 minutos de acuerdo a cómo empezamos. ¿Por qué la terapia es multifuncional? A ver, hay una tendencia también, además de la tendencia antiagregante, que está hablando que lo que va a poder resolver en la enfermedad de Alzheimer es la terapia multifuncional. ¿Cómo se puede hacer una terapia multifuncional? O administrando distintos principios activos. O sea, una tableta de esto que actúe aquí, otra tableta que actúe aquí, otra tableta que actúe aquí, que puede ser una medida. O sea, ahí se está haciendo un ensayo clínico con ibuprofeno y otra cosa más. El ibuprofeno es antiinflamatorio, este es antiagregante, y a lo mejor ambos a la vez potencia el efecto, 2 efectos negativos que se inducen en la enfermedad. El problema es que la terapia, además de más de un principio, se convierte en un problema serio, sobre todo en el anciano, que es una polifarmacia. Sí, porque entonces aparecen los efectos adversos, las interacciones farmacológicas, y entonces se complica, y las acideces y los problemas en un anciano que ya con la patología sobra. Y entonces, bueno, después se te da la polifarmacia es muy habitual, una tableta para esto, una para esto, una para esto, entonces al final quizás el efecto no fuera tan beneficioso como se espera por la combinación terapéutica. Entonces, una tendencia es a sintetizar fármacos con más de un blanco terapéutico. Y la racionalidad es la siguiente. Yo le voy a explicar, de acuerdo a las teorías que yo dije antes, yo puedo empezar a explicar la muerte neuronal, que se me olvidó poner acá abajo, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. ¿No es verdad? Pero como todos están relacionados, por donde yo empiezo depende un poco de lo que interesa. No sé si me entienden un poco. O sea,
los que favorecen a la información dirían que este es el evento primario, pero es que la información genera radicales libres, radicales libres aumentan la información favorece esto, y esto favorece esto, y esto favorece esto, y esto favorece esto. Porque todas las estructuras están en una misma célula, no están aisladas. Entonces, si una se altera, puede afectar a la siguiente estructura, o puede afectar a la siguiente. Entonces se convierte el Alzheimer y otras patologías crónicas en un timbre de mecanismos de acción que están interrelacionados, y ahí yo se lo puse bonito. Se lo puse simple, porque es los mecanismos de control, los mecanismos de exacerbación, los mecanismos de no solamente están en función de una sola membrana. Por ejemplo, la tau se hiperfosforila por quinasa, pero la quinasa no solamente hiperfosforila tau. Entonces, si tú vas a inhibir la hiperfosforilación, ahora estás afectando otra proteína que necesita de la fosforilación para controlar su actividad. Entonces, la terapia multifuncional parece que está emergiendo como una alternativa. Entonces, ¿qué? O sea, porque si esto favorece aquí y se la placa y tau y este señor están interrelacionados, y la difusión mitocondrial puede ser el origen, pero puede ser, o sea, el radical libre daña mitocondria y la inflamación daña mitocondria. La mitocondria se hincha, se rompe, se desacopla la cadena respiratoria, entonces empieza a producir la mitocondria radicales libres y exacerba este otro fenómeno que está aquí. Pero una difusión mitocondrial favorece muerte celular por una vía que no tiene que ver necrosis sino apoptosis, o por otra vía más reciente que es la necroptosis, que es una unión de factores de necrosis y factores de muerte celular por la vía de apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Si un agente multifuncional me actúa a este nivel, a este nivel, a este nivel y a este nivel, yo puedo lograr una acción global íntegra en una patología que tiene varios mecanismos que exacerban. Entonces nosotros planteamos como hipótesis, amiloid actúa aquí, amiloid actúa aquí, y si actúa aquí puede funcionar en esta vía porque de hecho los experimentos disminuían la generación de radicales libres que producía la mitocondria, por lo tanto esta posibilidad no existe y esta posibilidad no podría existir, por lo tanto podría actuar como antiagregante y además con otras propiedades que podrían tener un efecto beneficioso global sobre la enfermedad. Ya termino. Pero no hay coincidencia de todos los mecanismos. Y la realidad es lo siguiente, o sea, por ejemplo, la de mayor incidencia de la Alzheimer es la que se está atacando porque es la mayor incidencia, pero por ejemplo, las otras demencias no tienen mecanismos comunes. O sea, a ver, pueden tener inflamación, ese es el problema. O sea, pueden tener, o sea, no quita que un fármaco que actúe, por ejemplo, a lo mejor actúa una demencia vascular, pero ella tiene sus propios mecanismos particulares que no son iguales que los Alzheimer. Hay una situación, hay mecanismos comunes, pero los eventos clínicos no se parecen. O sea, tiene que haber algo que diferencie una de otras. Pero el Parkinson no tiene inflamación, tiene arteriosidad y la sintomatología no tiene que ver nada con el Alzheimer. Y hay comunidad. Por eso que yo pienso que aquellos mecanismos que están en varias patologías no pueden ser los marcadores de una enfermedad, porque están en todas partes. Entonces yo tomo antiinflamatorio y no voy a morirme de nada, no puede ser. No sé si entendiste el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, independientemente que se conozcan las diferentes patologías que confluyen, que pueden tener un efecto, que pueden agravar la enfermedad, a donde hay que acabar de llegar es al origen
de la enfermedad. Y no cabe duda que la unión en mi opinión, la unión de beta y tau es un mecanismo totalmente racional que puede explicar, porque además ellos dos se autoestimulan. Hay alguna gente que dice que la tau aparece primero, otra la beta después. Bueno, pero ambos están. Entonces, lo que la terapia multifuncional podría ayudar, punto, si ataca a un punto específico y a otros puntos que alguna enfermedad podría ayudar. No sé si me explico. Pero realmente todas las enfermedades degenerativas en general tienen una etiología compleja y confluyen muchos mecanismos. Y entonces los componentes inflamatorios, estrés oxidativo están en todas partes. La depresión induce inflamación, neuroinflamación. Pacientes por ejemplo, los pacientes que tienen una depresión severa, que no sé bien cómo se llama clínicamente, tienen alterado el patrón de citoquinas inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo. Ya. Y no tiene que ver con el proteína C reactiva está alterada en el paciente que tiene la depresión mayor, que es como se llama. Ensayos clínicos lo han demostrado. Y tú puedes tomar ibuprofeno y seguir deprimido. Pero yo esto como un ejemplo porque la depresión viene por otro lado, lo que pasa, viene por otro factor, ¿no? Entonces, es complicado. Si no sube el resultado de la terapia, Bueno, una pregunta más, si ¿alguien más sigue? ¿No? Pues mi pregunta va hacia un dato que dio hace rato, que las placas amiloideas también existen en sujetos que no presentan Alzheimer. Sí. Entonces, si pasaron por este mismo proceso de formación de las placas y también existe todo esto que comentó, ¿por qué será que estos sujetos no lo presentan? Quizá por el tiempo que permanece la molécula. Quizá. Esa misma pregunta me la hice yo. Exactamente. O además, eso posiblemente hay un componente genético que protege a esos individuos. Hay una situación, hay varios factores ambientales que promueven independientemente del proceso que están establecidos. Por ejemplo, la obesidad, el incremento del estrés oxidativo, los malos hábitos de vida, la vida sedentaria, la presencia de ApoE4, que es un factor genético que está en la esporádica, que el 60% de los pacientes que tienen la enfermedad esporádica tienen la ApoE4. La ApoE4 está implicado en un proceso de remoción. O sea, los pacientes que tienen ApoE4, el alelo, tienen más contenido de beta, intraneuronal, soluble, en fin. Son muchas cosas a la vez. Pero ¿qué es lo que te quisieron significar con eso? Que el hecho de que eso exista no define, que tiene que haber procesos que definen más la enfermedad. Y tengo una segunda pregunta. Usted mencionó también que estos amilovers tienen... Amilover no. Tienen un efecto antiapoptótico. Sí. ¿Tienen afinidad por las neuronas o hay riesgo de que vayan hacia otras células y que también, bueno, mi pregunta va enfocada hacia, ¿podría desarrollar cáncer en otras células al evitar que otras células tengan este proceso apoptótico? Eso queda cuando no está en la toxicidad. Al menos no hay toxicidad a dosis simple. Dosis altas administradas, bueno, la toxicidad aguda lo que busca es que ese dato no solo si mata o no mata, pero se comporta como un veneno. Hasta ahí no llega. Lo que se está haciendo ahora es un estudio de toxicidad dosis repetida, que ahí deben aparecer todos esos compuestos. Eso depende de la manera que se distribuye, donde se aloje molecularmente. Esas son cosas que, eso es un riesgo que hemos hecho estudios. Si hay carcinogenicidad, si hay mutagenicidad. Esas son cosas que hay que investigar. Si aparece, eso no camina. Se detiene el proceso. Pues muchas gracias por su interés y sus preguntas. Doctor, muchas gracias por su presentación. Y ahora le damos un aplauso.